Proceso transformador. Conocernos y reconocernos. Incidencia. Paradigma feminista. Liderazgos compartidos. Jabetasuna, empoderamiento. Diversidad. Representación. Emakumeen ahotsa. Trabajo en red. Presentzia. Hemen gaude. Elkar indartu. Paradigma feminista. Emakunderen aholku batzordea, emakumeen eta emakume elkarteen interlokuzio gune bat da. Euskal Autonomia Erkidegoko berdintasunaren aldeko politika publikoetan aritzeko. Guretzat, interlokuzioa izateak edo solaskide izateak esan nahi du, instituzioetan geure ahotsa izatea, bai eta instituzioetan gure ahotsarekin jardutea ere. Gonbidatuak izatetik ardatz izatera pasatzea esan nahi du. Eta esan nahi du era berean, gure premia proposamen bihurtzeko aukera izatea, politika publikoen garapen on eta egokienean eragiteko. Zergatik, guk emakumeok ederki ezagutzen ditugulako emakume izate hutsagatik. Bizi ditugun desberdinkeria eta bazterkeriak eta halaber guk daukagun eta eskaintzen dugun ezagutza horrek balio duelako. Aholku batzordea ekainaren 9ko 103/1998 dekretuaren bitartez arautua badago ere, batzordea data horren aurretik hasi zen esperientzia piloto gisa. Individualki aholku batzordea ze suposatzen du niretzako jabetasuna, empoderamiento. Aholku batzordea zer den adierazi nahi dizuegu. El órgano máximo de la Comisión Consultiva son las asambleas territoriales de asociaciones. Este es el espacio más cercano a la ciudadanía, de donde se pueden sacar las necesidades más importantes que después se transformarán en decisiones y en propuestas de actuación. Así llevamos años trabajando en la capacitación para la interlocución política y social con un enfoque de género, que es una de las necesidades que surgió en las asambleas. De esta manera, la Comisión Consultiva lo que hace es vehicular estas necesidades importantes para poderlas transmitir a las instituciones y así poder influir, incidir y transformar las políticas de actuación. En las asambleas territoriales somos elegidas las representantes de las asociaciones. Cualquier asociación puede participar en las asambleas. Cualquier asociada puede ser elegida como representante de la Comisión Consultiva. En cada territorio histórico nos reunimos las subcomisiones consultivas. En estos espacios, las necesidades identificadas por las asociaciones en nuestras asambleas territoriales se transforman en propuestas a partir de un trabajo colaborativo. ¿Cuál es el camino que recorren nuestras propuestas hasta incorporarse a políticas públicas? Primero, las 3 subcomisiones consultivas ponemos en común y consensuamos nuestras propuestas en la comisión interterritorial. Posteriormente, llevamos los temas acordados en esta comisión interterritorial al plenario de la comisión consultiva, que es el espacio de comunicación donde las representantes de las asociaciones de mujeres mantenemos interlocución con Emakunde. Todas nuestras propuestas están, por supuesto, argumentadas para que tengan mayor incidencia y nunca se improvisa. El plenario está presidido por la directora de Emakunde. Por ejemplo, los planes de igualdad de cada legislatura, que son políticas públicas, incorporan aportaciones que hemos hecho las asociaciones de mujeres a partir de este proceso.